Saludos cordiales a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal tinerfeño, canal pluralista de Tenerife y para todo el archipiélago. Y saludos desde el programa de directo de Crítica en 8, en el que debatimos asuntos de actualidad. En esta ocasión, casi como que cumplimos una promesa que nos hicieron sus señorías, los diputados, también los senadores, cuando se produjeron las elecciones generales y cuando tomaron posesión de sus respectivos escaños. Habíamos quedado en que periódicamente iban a venir al Canal 8 pues, a hablar, a dar cuenta de gestiones y de algún modo a contrastar ese trabajo que realizan tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. La semana pasada tuvimos el debate sobre esas aportaciones isleñas que ellos realizan en el Senado, desde la circunscripción de Tenerife. Hoy tenemos que dedicar este debate a esas mismas aportaciones a la Cámara Baja o Congreso de los Diputados. Bien, contamos con la presencia y tenemos que agradecer la participación de don Luis Mardones Sevilla, diputado de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Luis, bienvenido. Muchas gracias, don Hace Carlos. tiempo que pretendíamos que don Luis estuviese en este canal y en este programa, pero por razones siempre justificadísimas de su propio trabajo parlamentario, ha sido imposible el que hasta de ahora pues, estuviese aquí. De verdad que él sabe y que queríamos contar con él desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que celebramos doblemente su presencia. Muchas gracias. Bien, también contamos con la presencia y la participación, vamos a contar con la participación de don Pablo Matos Mascareño. Sí que don Pablo estaba en aquel debate de compromiso. Exactamente. Diputado por el del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Pablo, bienvenido al debate. Muchas gracias, bien hallado. Bien, contamos igualmente, resulta que los diputados por esta provincia del Grupo Socialista o del Partido Socialista, pues por distintas razones no han podido estar aquí, pero evidentemente no diría yo que son sustituidos sino que son dignamente representados por un parlamentario también, en este caso senador, por el senador del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife, don José Vicente González Betancur. Don José Vicente, bienvenido al debate. Gracias y encantado de estar en Canal 8. Muy bien. Igualmente, don Juan Jesús Ayala, que sí que ha participado ya en otros debates anteriores, estuvo en aquellos de los compromisos. La verdad que sí. Que es presidente insular en Tenerife del Partido Nacionalista Canario, PNC. Evidentemente, muchos de ustedes podrán preguntarse que hacia aquí el PNC, que no forma parte de la Cámara Baja ni de la Cámara Alta, no tiene representación. Pero, sin embargo, pues es una fuerza política extraparlamentaria y la comprensión, la flexibilidad que queremos darle pues, a este canal y a estos programas de contar no solo con aquellos que han sido elegidos legítimamente en las urnas para los cargos que tienen, sino también los que han sido aspirantes o los grupos o los partidos que han aspirado y que por distintas circunstancias pues, no han conseguido las actas, pues estén también, son voz que está ahí. Bueno, Canal 8 tiene visión de futuro. Muy bien, muchas gracias, don Juan Jesús Ayala. Como ven, pues no pierde ocasión tampoco de centrarse en el futuro. Bien, vamos como siempre, si les parece bien, a escuchar ese informe inicial que ha sido elaborado por los servicios informativos del Canal 8 sobre este mismo asunto. No es, digamos, ninguna pauta a seguir para el debate es abierto, el debate es libre, pero sí, digamos, que pueda servir como una introducción, una breve introducción al debate. Mientras el Congreso de los Diputados vive una auténtica convulsión por el llamado Plan Ibarretxe, desde Canarias se mira a la Cámara Baja pensando en otras medidas que se consideran prioritarias para las islas. Una de ellas es conocer, realmente, de qué manera afectará la Constitución Europea al archipiélago, una carta magna que será sometida a referéndum el próximo 20 de febrero.
Sobre este asunto, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendía días atrás que Canarias cuente con un representante permanente en las delegaciones que negocien en la Unión Europea. Además, se ha comprometido a incorporar a las políticas estatales las singularidades isleñas recogidas en la citada Constitución, un logro que el nacionalista Paulino Rivero ha calificado de histórico. Por otro lado, en el archipiélago se sigue muy pendiente de la reforma del Estatuto de Autonomía, que una vez aprobada deberá elevarse al Congreso de los Diputados, donde se daría o no el visto bueno definitivo. Esa reforma aspira a autorregular materias que ahora son estatales, como la navegación aérea, los puertos y aeropuertos, el comercio con el continente africano o el control de las costas y de las playas. Si bien días atrás, desde el Ejecutivo Estatal se apuntaba que no está previsto transferir las competencias relativas a la concesión de permisos de trabajo y residencia a los inmigrantes. También las subvenciones al transporte aéreo en las islas ha sido centro de atención, con esa esperada aplicación del 38% de descuento en el coste de los billetes. Precisamente el viernes pasado, el Partido Popular en Canarias acusaba a los socialistas de mentir a los ciudadanos isleños con el anuncio de que esas subvenciones empezarían el 1 de enero de 2005, por lo que ha exigido la aplicación inmediata de ese compromiso. Otra de las grandes inquietudes de los isleños sigue siendo la sanidad. El Ejecutivo Autónomo ha reclamado al Estado que se haga cargo de los 13 millones de euros que cuestan los 4 hospitales de referencia del archipiélago y que también pague los 6 millones de euros que la Administración canaria se gasta en atender la salud de los extranjeros. Algo similar sucede con las continuas exigencias en materia de infraestructuras, unas inversiones que se critican por escasas o que incluso se llegan a retirar para destinarlas a otras comunidades, tal y como denunció el presidente del PP canario, José Manuel Soria. Una situación que ha afectado directamente a obras que ya estaban presupuestadas, como la construcción del Paseo de los Cancajos en La Palma y cuyo dinero, según Soria, pasó a otros proyectos en Cataluña. Además, se mira a Madrid cuando hablamos de turismo. No en vano, el Ministerio de Industria ha anunciado su compromiso de que este año facilitará a los empresarios los mecanismos financieros para renovar la planta alojativa turística obsoleta. También hay otros temas que ocupan y preocupan a nuestros representantes en el Congreso, como las autorizaciones a Repsol para las prospecciones petrolíferas, las maniobras militares en aguas canarias o los escasos medios con que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las islas. Pero ¿cómo están defendiendo todos esos problemas? ¿Y no habrá otras prioridades? Bien, ¿cómo se están defendiendo esos y otros problemas? Porque antes incluso de comenzar el debate, algunos de ustedes comentaban que en ocasiones lo que se realiza o lo que no se realiza, bueno, lo que no se realiza, pero lo que se realiza en Madrid, pues no tiene la debida difusión dentro de la provincia de Santiago de Tenerife, ¿no? Bueno, pues esta es la ocasión de contrastar, de comprobar qué es lo que se ha hecho hasta ahora, y qué es lo que, a pesar del esfuerzo que ustedes realizan, no se ha podido conseguir hasta el momento. No hay un orden establecido de manera que pueda empezar cualquiera de ustedes, el que quiera, don Luis, por ejemplo. Bien, el resumen que se nos acaba de ofrecer da todo un abanico tremendo de posibilidades, sí, hay ahí para todos los gustos. Nosotros en el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tanto en el Congreso como en el Senado, hemos establecido en la negociación con el Gobierno, o en las distintas negociaciones con el Gobierno del señor Zapatero, una serie de prioridades, que yo agruparía de dos maneras. Uno, prioridades de tipo presupuestario, como son aquellas destinadas a las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, carreteras, la cuestión de la financiación del déficit de la sanidad en este momento y cuestiones también con la educación. Y después, lo que no tiene carga, digamos, presupuestaria, pero sí tiene carga política, como puede ser, digamos, en este momento afianzar la representación del Gobierno de Canarias en las comisiones europeas que tocan asuntos de Canarias o en las internacionales, como es el caso con Marruecos de la inmigración, de que haya siempre un representante del Gobierno de Canarias en el grupo bilateral de negociaciones hispano-marroquí para el tema de la inmigración, por los efectos que tienen este fenómeno de las pateras con subsaharianos llegando a nuestras costas canarias, y el gran reto que tenemos, que también esto es una cuestión de agrupación por tiempos o por temas, el tiempo corto, como es el caso de la nueva Constitución Europea del Tratado, donde se ha conseguido, por la labor de todos, creo todos los grupos parlamentarios y todos los gobiernos que han contribuido a que haya una representación de las regiones ultraperiféricas específica en el tratado.
Sí, yo creo que el reportaje pues plantea casi todos los temas en los cuales estamos metidos en estos momentos y que afectan a nivel nacional, pero muy particularmente a Canarias. Y quizás a lo largo del programa podemos ir viendo cada uno de ellos. Yo he echado de menos dos. Uno son las perspectivas financieras, es decir, los dineros que van a venir de Europa en los próximos años y que ya se empiezan a negociar por el gobierno del Estado, por el gobierno de Zapatero, en los cuales nosotros, los diputados canarios del Partido Popular, estamos muy preocupados. Y otro tema que no ha hecho referencia al reportaje es la inmigración ilegal. Y me refiero tanto a la que viene de las costas africanas como la que entra por puertos y aeropuertos. Y lo que ha dicho Luis de la Constitución Europea lo comparto plenamente. La Constitución Europea trata específicamente a Canarias, es la única comunidad autónoma que tiene un tratamiento especial en la Constitución por su situación ultraperiférica. Y eso es enormemente positivo. Lo que nos preocupa es que en estos momentos los ciudadanos canarios, pues yo creo que tienen un desconocimiento muy grande de lo que es la Constitución Europea y lo que puede representar para nuestro futuro, y desde luego eso pues tiene responsabilidad el Gobierno de la Nación. Sí, yo creo que desde el punto de vista del Gobierno socialista y del compromiso que ha adquirido el Gobierno con Canarias a través de los presupuestos generales del Estado, yo creo que lo más importante es que se trata de atender a Canarias desde nuestras necesidades y de las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, yo creo que el decir que la inversión, los presupuestos que va a hacer el Gobierno, el Estado en Canarias, dicen que más del 50% va a estar destinado al gasto social, ya habla de la prioridad que tiene nuestro Gobierno. Más de la mitad de los presupuestos que se van a invertir en Canarias se van a dedicar al gasto social. Yo creo que es muy importante también recordar, porque las cifras son las que demuestran qué es lo que se va a hacer, que la inversión per cápita en Canarias está aproximadamente en un 70% de la media española. Quiere decir que está por debajo de la media española, pero también quiere decir que respecto al 2004 subimos la inversión per cápita en Canarias en un 12%. Eso demuestra que va a haber una gran inversión en Canarias y desde luego desde el punto de vista de la Unión Europea, satisfacción en el sentido de que Canarias como región ultraperiférica está recogida en 3 artículos, con lo cual quedamos protegidos y estamos dentro de la Constitución y de Europa. Retengamos ese dato, ¿no? Es decir, que por otra parte, pues bastante sabido, aunque sabido, pero no muy divulgado. Es decir, se ha aumentado el 12% de ese presupuesto con destino a Canarias, pero se está con una diferencia del 30% por debajo de la media, o sea, un 30% menos que la media de inversión. De lo que se trata es, a lo largo de los 4 años, aproximarnos a la media española. Bien. Sí, hombre, no cabe duda de que todos aquellos que tienen la potestad de gobierno y también de cogobernar, no cabe duda que siempre su obligación es pintarnos un paraíso, ¿no? Pero vamos, sí, está muy bien lo de los gastos sociales, las prioridades, pero si nos atenemos a las estadísticas, a las frías estadísticas del hombre de la calle, que nos está diciendo que el 20% de la población canaria, y habrá que ceñirse a la isla de Tenerife, está por debajo del umbral de la pobreza, nos da la impresión de que aquí no estamos en el paraíso perdido de Milton, sino que estamos bastante estrechos. Y referente a la Constitución, por eso digo que sí, que muy bien, que los números son estupendos, pero las realidades concretas a veces no van a la par. Y sobre todo lo de la Constitución, que ahora se nos llena la boca de que tenemos un tratado constitucional. Hombre, yo creo que también hemos tenido un Estatuto de Autonomía, donde hay un artículo, no sé ahora mismo cuál es, donde dice que Canarias puede tener presencia en la Unión Europea en aquellos problemas que le competen. Hombre, bien es verdad que dicen para que se les informará, que no es una cuestión como muy vinculante. Pero ese artículo del estatuto que estaba ahí, bien pudiera haberse desarrollado a su debido tiempo y no esperar ahora a llegar al tratado constitucional como diciendo, bueno, ahora que nos dan un empujoncito, vamos a demostrar que aquí estamos. Y referente al problema, a otro problema lacerante que tiene la sociedad canaria es la de la alta criminalidad y concretamente la isla de Tenerife. Entonces, preocupémonos, señores diputados y señores senadores, de que aquí tenemos un alto índice de criminalidad, que la sociedad tinerfeña se está desestructurando
viviendo y que estamos viviendo al filo de la navaja. Yo antes, cuando oía las cifras que daba José Vicente, yo creo que hablar de los presupuestos y además ya hemos invadido a los ciudadanos con muchísimas cifras. Pero no es cierto, José Vicente, que el nivel de inversión en Canarias, de inversión pública, me refiero, haya aumentado. Yo no me voy a meter en cifras, lo que solamente invito a que los ciudadanos que les interese o los medios de comunicación que les interese cojan el anexo de inversiones de los presupuestos del 2004 y el anexo de presupuestos del 2005 del Partido Socialista. Y ahí puede ver la diferencia en la cual hay una menor inversión pública en infraestructura, lo que es inversión, capítulo 6, de lo que es inferior en un 30%. Si tú metes en esa inversión, en lo que dices de gasto, es la participación en el ITE, que ya estaba pactada también con el gobierno anterior y que este año correspondía a un aumento de 40 millones de euros, es otra cuestión para compensar. Ahora, lo que se va a invertir en infraestructuras en Canarias va a ser un 30% menos. Y además no voy a discutirlo porque con que está en los boletines y en los libros publicados por el Congreso de los Diputados del anexo de inversiones. No, es que lo que pasa es que cuando don Pablo habla de inversiones, habla a lo mejor de un Ministerio de Fomento, de un Ministerio de Medio Ambiente, pero que hay que unir el presupuesto global. Y si incluimos las empresas públicas, usted bien sabe que como se demuestra la inversión es la inversión per cápita, y la inversión per cápita, si se mira la que hubo en el 2004, que es presupuestos de todo el Estado, incluido empresas, y número de ciudadanos de Canarias, y miramos lo mismo en el 2005, hay un aumento del 12%. Eso es correcto porque son las cifras que dan nada más y nada menos que el Ministerio de Economía. El índice per cápita en Canarias sube en el 2005 un 12% por encima del 2004. ¿Por qué? Porque aumentan los presupuestos de empresas públicas en más de un 40% y porque aumenta, pues por ejemplo, la inversión en gasto social, en pensiones, por ejemplo, sube un 6% cuando el IPC sube un 3%, con lo cual ahí... Yo creo que si sumamos esto es verdad, pero además esto no pasa nada. No pasa nada porque hayamos conseguido que para Canarias la inversión respecto a lo que el Estado va a invertir haya aumentado un 12% respecto al año pasado. Yo creo que es una buena noticia y lo que hay es que apoyarla y demostrarla y aquí están los datos de que se demuestra que es así. Muy bien, sea bienvenida la noticia, pero sobre todo, y las próximas noticias que nos aproximen a la media estatal, ¿no? A la media per cápita estatal, que estamos un 30% más bajos. Pero había... Las próximas noticias yo quisiera, don Ricardo, poner encima de la mesa un problema que vamos a tener en el debate económico con los presupuestos que se ejecuten en este nuevo año 2005. Y para Coalición Canaria esto es importante, pero veo que ha suscitado también sensibilidad en la manera en que hablamos pues, con Pablo Matos, con los grupos parlamentarios, incluso los parlamentarios también del Grupo Socialista, en que ellos también tienen que mantener una postura concordante con el gobierno y que podemos ahí, digamos, ser más beligerantes tanto el Grupo de Coalición Canaria como el Grupo Popular, porque estamos en ese terreno, digamos, en la oposición, nosotros en menos oposición por pacto. Y es que se cumplan unos requisitos formales que están comprometidos. Uno, y que atienden al dinero, ¿qué es gasto social y no es gasto social? Porque yo considero que es gasto social el que se aplique la bonificación del 35% en los billetes de desplazamiento a la península. Y vamos a entrar en un contencioso porque resulta que el Ministerio de Fomento no tiene terminado los baremos. Creímos que se iban a aplicar desde el 1 de enero la bonificación, pasar del 33 al 35% para que los residentes en Canarias puedan ir más baratos al escenario peninsular en la ida y vuelta de su viaje. Pero me ha llamado la atención, y creo que va a ser otro momento también de negociación dura, las declaraciones de Solbes, del ministro, del vicepresidente económico, hombre serio y hombre riguroso, y que por ser riguroso hay que estudiarle también con rigor lo que dice, que ha afirmado, ha adelantado que le va a dar, que propone que las comunidades autónomas tengan una capacidad mayor fiscal para crear impuestos o tributos de ámbito autonómico para financiar el déficit de sanidad. Aquí vamos a tenernos que poner muy firmes los parlamentarios canarios para que no nos venga una carga fiscal más, obligando a la comunidad autónoma a meter un impuesto si no se está dispuesto desde el gobierno central, José Vicente, a financiar el déficit sanitario, porque vamos, estamos planteando que con cargo a los presupuestos del Estado se financie el déficit sanitario, que se reúnan las comunidades autónomas que tienen déficit. Lo que no queremos es aceptar la tesis de Carol Rovira y de Esquerra Republicana de Cataluña, que quieren financiar la sanidad catalana,
y dejarnos aquí a los demás pues poniendo un impuesto para financiar la sanidad. Yo creo que en el tema de la financiación de la sanidad, yo estoy en la Comisión de las Comunidades Autónomas, donde se ha visto desde el punto de vista de Hacienda, desde el punto de vista de sanidad, y el impuesto que sí se va a aumentar. Y tengo las cifras aquí, lo que pasa es que para no hablar demasiado de cifras, se va a aumentar el impuesto del tabaco y el impuesto del alcohol en gran medida, y de ahí va a ser una de las bases de la financiación autonómica, además de que cada comunidad, incluida Canarias, gestione mejor los recursos que tenemos de sanidad. Hemos agotado el primer tramo, volveremos a hablar en el segundo, y desde luego yo voy a volver con esta especie de sombra que acaba de proyectar Luis Mardones, no sombra él, sino esa noticia que desde luego sería alarmante. No ya solo para ustedes, imagínense la ciudadanía que digan que en Canarias vamos a tener más impuestos precisamente para la sanidad tal como funciona. Pero hablaremos de la sanidad ahora enseguida. Pero bueno, don Luis ha dicho eso, pero no lo ha dicho, o sea, ha dejado caer eso, pero no dice nada de que haya una realidad en eso. No, ha dicho de la posibilidad. Que el señor Solbes lo ha anunciado. En Madrid la comunidad autónoma recauda 1 euro por litro de gasolina en la estación de servicio para financiar la sanidad autonómica madrileña. También se habló del copago, de poner 1 euro en cada consulta al paciente, y es un burlo, que inmediatamente eso se ha desechado. Pero en fin, a veces se hablan cosas o se dicen cosas, pero esas cosas hay que demostrarlas. No, por supuesto. Y en eso ojalá no suceda esto, efectivamente. Esperemos. La preocupación existe, pero lo que sí es verdad, que los ciudadanos que fuman y consumen alcohol, que sí es cierto que el impuesto va a subir bastante. Muy bien, la especie a extinguir. Volveremos enseguida. Estamos en el Canal 8 y en el programa de Crítica en 8. Por cierto, les invitamos también a que participen de un modo activo a través del correo electrónico cuya dirección tienen en este momento al pie de pantalla, y en un debate dedicado a las prioridades isleñas, fundamentalmente de Canarias, pero de Santa Cruz de Tenerife, puesto que tenemos aquí la representación parlamentaria, en Madrid. Hemos tenido una primera fase y ahora vamos a escuchar declaraciones de don Juan Jesús Arteaga, secretario de Organización de Comisiones Obreras, y también de don Fernando Sabaté, representante de Asamblea por Tenerife. Vamos a escuchar tanto al señor Arteaga como al señor Sabaté. Yo creo que tenemos evidencias objetivas de que hay muchas personas interesadas en temas que tienen que ver con la política que al menos en parte se gestiona desde Madrid. Bueno, pues las competencias relativas a todo el tema de puertos se encuentran en Madrid, y ahí hubo una manifestación de 100.000 personas hace poco más de un mes, ¿no? Y como ese puede haber otros casos. Lo que pasa que en este ejemplo y en otros que podríamos recordar, lo que sucede precisamente es que los ciudadanos están en un lado diferente al que están sus supuestos representantes políticos. Yo creo que estas personas deberían reflexionar profundamente y no buscar respuestas simples, porque es un problema complejo, ¿no? A la creciente deslegitimación de que son objetos. La actividad está, claro, enmarcada por el cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que curiosamente pues, ha dado lugar a una situación continuista. La relación entre el partido de gobierno, que es lo que ha cambiado, el Partido Socialista, y Coalición Canaria. Esa especie de pacto no escrito que antes se tenía entre el PP y Coalición Canaria, pues curiosamente se ha mantenido con el actual gobierno. Yo creo que espero, y bueno, ya todavía es muy pronto para hacer un balance definitivo, pero espero que esto sea por el bien de Canarias, es decir, que esta alianza entre el partido del gobierno de Canarias, en Madrid, no aquí, y el partido del gobierno a nivel de Estado, pues que eso redunde en beneficio de nosotros, de los canarios. Creo que lo más relevante que puede caracterizar el último periodo político
y que no solamente afecta a los diputados canarios en Madrid, sino en general al conjunto de las personas que se dedican a la política en Canarias, es un divorcio creciente entre la ciudadanía y estas personas. Es decir, estamos viviendo una fase de creciente deslegitimación de las personas que se dedican a la vida pública en Canarias, en el campo de la política, ¿no? Hay múltiples signos de este tipo, ¿no? Desde actos públicos en el que las personas que representan al poder político tienen que entrar por la puerta de atrás, una nula información sobre los temas que se están tratando y que afectan a la ciudadanía. Los parlamentarios canarios pues tendría que pensarse, por lo que estoy diciendo, tendría que pensarse pues, otros mecanismos, o reforzar los mecanismos que ya tienen, o poner en marcha nuevos mecanismos que le permitan difundir y llegar más a la población para un poco dar cuenta de su trabajo y para recoger también las propuestas, las sugerencias, no solo en el ámbito de los partidos políticos, sino también hay que tener en cuenta que la mayor parte de los electores no estamos afiliados a ningún partido y que por lo tanto pues hay que establecer mecanismos que permitan el contacto directo entre los electores y los representantes. Los representantes no, aunque están elegidos dentro de la lista de un partido político, no representan un partido político, representan al conjunto de los electores. En este momento estamos asistiendo, como decía, pues a una creciente distancia, ¿no?, entre sectores muy amplios de la ciudadanía. Yo tampoco quiero decir que sea la absoluta mayoría, pero sectores amplísimos y de luego los sectores más activos, más críticos, más preocupados por lo que pasa, más preocupados en definitiva por la política, en el sentido más amplio y noble de este término, y los representantes políticos en el Congreso. Bueno, estas han sido las declaraciones de don Juan Jesús Arteaga y de don Fernando Sabaté. Yo no sé, sí, me parece que don Juan Jesús... No, al hilo de bueno, para dar un pequeño remate y luego quizás aflorar otro tema importante desde mi punto de vista. En el tema sanitario, recuerdo que cuando se efectuaron las transferencias todos nos llenamos de gozo y vamos, ahora sé que ha sido un cuasi fracaso, no las transferencias en sí, sino el sistema sanitario que estamos soportando y que estamos sufriendo, unos desde la profesionalidad y otros desde, no llamo victimismo del usuario, pero casi. Entonces sí, los queridos parlamentarios y senadores están en su despacho, manejan números, manejan factores decisivos, cómo afrontar la precariedad del sistema sanitario, y me parece eso estupendo, pero lo que sí uno está más en contacto no con el número, sino con la realidad. Entonces yo creo que es hora, va siendo hora, desde el tiempo que se ha transferido a la sanidad, que ese déficit que existe ahí, que de alguna manera se ha propiciado por negligencia, por falta de tacto político, que se corrija de una vez y que nos den soluciones concretas. Y quiero apuntar un tema que no ha aflorado, que es el tema en política exterior. Yo, Luis, quizás sea un experto en esto, pero hombre, en política exterior Canarias necesita una definición muy concreta del problema que tenemos ahí enfrente con el Polisario. Es necesario un posicionamiento de nuestros parlamentarios, y si son de Coalición Canaria, más vinculantes con el Polisario, no dejar esa zona del África cercana en manos de los vaivenes de la política del Reino de Marruecos, porque ahí nos puede ir el futuro. Entonces, me da a mí la impresión, y no sé, quizás hablo desde el desconocimiento de la información, pero que se necesita más contundencia por parte de nuestros representantes en el Parlamento de una política exterior, con vistas a salvaguardar los intereses canarios. Bueno, tenemos aquí varios telas que cortar. Política exterior, Polisario, cercanía. Tenemos el factor representatividad que aludían los que han hecho las declaraciones, y teníamos la sanidad y la gestión sanitaria, porque no solo podrá ser cuestión de presupuesto, sino también de análisis de cómo funciona el sistema sanitario en Canarias, ¿no? En la sanidad, en primer lugar, no estoy de acuerdo con Juan Jesús Arteaga cuando dijo que le llenó de satisfacción la transferencia del INSALU. La transferencia del INSALU del Estado a Canarias es, yo creo que la peor que ha habido de todas las negociaciones de transferencia de INSALU a comunidad autónoma. Quede claro. La transferencia del INSALU fue totalmente la peor por falta de dotación económica. Por falta de previsión del gasto real que supone la sanidad y la lejanía en Canarias. En este sentido, entiendo las intervenciones de estas dos personas cuestionando a los parlamentarios, pero los parlamentarios dedicamos mucho tiempo a estudiar y a trabajar y a veces no se nos ve todo lo que trabajamos, pero sí quiero decir que en la ley de cohesión de sanidad
tengo la satisfacción de haber intervenido en el Pleno del Senado junto con Coalición Canaria y llegamos a un acuerdo para, desde el dinero que el Estado tiene dedicado a fondos de cohesión sanitaria, una parte importante se destine al Hospital de la Candelaria, al Hospital Universitario y a los 2 hospitales de referencia de Gran Canaria, porque son los que de alguna forma mantienen el gasto más caro de la sanidad canaria, como son los trasplantes, la alta cirugía. Yo creo que fue un logro conseguir, fue una colaboración de Coalición Canaria y Partido Socialista en la ley de cohesión y un compromiso de la ministra de derivar un dinero a estos 4 hospitales para compensar el gasto que supone la insularidad, la lejanía y atender a las islas, a las otras islas. A mí me sorprende cuando oí ahora a Fernando Sabaté hablando de la falta de legitimación de los representantes en el Congreso de los Diputados o los representantes políticos actuales. Y además me llama la atención porque luego los temas que se tocan son los mismos que se están trabajando. Yo creo que quizás se ha dado una imagen no buena, quizás por las discusiones, los debates, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que cuando hemos hablado de que nos preocupa la Constitución Europea y el tratamiento de Canarias, o que salga esa Constitución con el tratamiento fantástico que tiene Canarias, que es a base de una lucha de los parlamentarios, sobre todo los parlamentarios canarios y europarlamentarios, y me refiero de todos los partidos. Coincidió que la redacción que la Constitución se redactó en la etapa que gobernaba el Partido Popular, pero ahí intervino desde el partido, los parlamentarios del Partido Popular, de Coalición Canaria y del Partido Socialista en conseguir ese estatuto. Hemos hablado de las subvenciones al transporte que preocupan a los canarios, de la financiación sanitaria, de infraestructura, de turismo, de las prospecciones petrolíferas y de temas exteriores. Por lo tanto, cuando dicen, no, están alejados de la ciudadanía, y precisamente los temas que estamos tratando son los que afectan a la ciudadanía. Juan Jesús tocó un tema que es el del Frente Polisario. Yo digo, mira, la definición que nosotros tenemos puede gustar o no gustar, pero yo creo que es clara. Nosotros hemos apoyado lo que ha sido la política exterior española con respecto al Sáhara, al Frente Polisario y a Marruecos, que se ha apoyado en los últimos años, que es una defensa o desarrollo de lo que es el Plan Baker y que acabe con un referéndum para el Sáhara en los tiempos que ha marcado Naciones Unidas. Y además que este problema se siga hablando en Naciones Unidas, y aunque últimamente parece que el Partido Socialista está variando esa postura y quiere y se está acercando más a la postura de Marruecos y de Francia en este tema. Pero la postura del Partido Popular es clara en ese aspecto, y yo creo que la hemos defendido muchas organizaciones a lo largo de todos estos años. En este punto, Juan Jesús, yo quiero ser muy claro. Yo que he tratado siempre de mantener una postura reivindicativa de la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas al antiguo Sáhara Occidental español. Hablo menos de Frente Polisario para no complicar una situación política. Prefiero defender al pueblo saharaui, porque el Frente Polisario es una opción política dentro de una parte del pueblo saharaui. Creo que políticamente sería muy malo que toda esa costa fuera marroquí. Entiendo que debe ser mucho mejor para Marruecos, para España, para Canarias, para el pueblo saharaui, que allí hubiera un Estado independiente, con el que nos tuviéramos, que tendrá que tener buenas relaciones con Marruecos, porque es su frontera, como tendrá que tenerlas con Mauritania, pero al mismo tiempo buenas con Canarias y con el resto de España, y por tanto coincido en esa línea, y he defendido siempre, y también como ha dicho Pablo, la cuestión de llevar hacia adelante siempre toda la cuestión de la defensa del pueblo saharaui y las resoluciones de Naciones Unidas. Por tanto, en esa línea estamos en la misma coincidencia. Ahora, me sumo también a lo que se acaba de decir aquí sobre las declaraciones de don Fernando Sabaté, la del señor Arteaga, Comisiones Obreras. Me han parecido un diagnóstico muy correcto de la situación normal, sin polemizar, y la mayoría de los ciudadanos no están afiliados a un partido político. Represéntenos ustedes bien. Ahora, yo a don Fernando Sabaté lo que sí le diría, y coincido en esta línea con lo que acaba de decir Pablo, decir que hay un divorcio entre la ciudadanía y los políticos. No. ¿Qué ciudadanía? La que se manifiesta en la calle, yo la respeto perfectamente, pero en España tenemos un régimen democrático que es el que se hace a través de las urnas. La ley electoral española es muy generosa, permite a cualquier agrupación de ciudadanos, sin ser partido político, presentarse a las elecciones. Si ellos entienden que están defendiendo una causa justa y necesaria, que utilicen el sistema de las urnas electoral. Lo que no se me puede obligar a la clase política es que yo me ponga del lado de los que se manifiestan en la calle. Podré estar a favor o en contra, pero estoy representando una ciudadanía que, contado en cifras, resulta que es mayor, a lo mejor, los que no se manifiestan
a favor de no sé qué, del puerto de Granadilla contra el puerto de Granadilla, de las tasas o no sé qué las tasas, etc. Bueno, pues señores, si ustedes quieren que esta es la opción, pero no me digan que me estoy distanciando de la ciudadanía. Yo creo que toda la clase política española, en términos generales, y las fuerzas parlamentarias que estamos, sea el Partido Socialista, sea el Partido Popular, sea Coalición Canaria, sea en cualquier otra opción política, Izquierda Unida, nos estamos comportando, y los que se manifiestan en el Parlamento de Canarias, nos estamos comportando con recoger. Pero ¿cómo no va a acoger la clase política la opinión pública? Ahora, dígame usted qué clase de opinión pública. ¿Es que usted quiere que yo le represente a usted? Pues mire usted, no, porque yo en mi programa electoral no llevaba ese tema. Por tanto, si usted entiende que no le satisface mi opción política, forme usted una agrupación libre electoral, preséntese a las elecciones y trate usted de sacar concejales y diputados y senadores y parlamentarios autonómicos. Y además llevando en su programa todas estas cuestiones que parecen polémicas, o que pueden ser, porque son motivo de debate, pero que son motivo de debate, de estudio y de toma de decisiones, porque siempre hay que tomar decisiones. Él citaba a Fernando Savaté el puerto de Granadilla. Efectivamente, o sea, es muy fácil presentarse a unas elecciones, conseguir el voto llevando la bandera de no hacer el puerto de Granadilla. Otras organizaciones políticas, después de haberlo analizado, o menos la mía lo ha hecho, se muestra partidario de la ejecución del puerto de Granadilla porque lo consideramos absolutamente necesario para el desarrollo de las islas y también para un desarrollo distinto y más atractivo del puerto de Santa Cruz. Bien, pero había un que se nos ha quedado antes, pendiente, que precisamente lo había sacado don Juan Jesús Ayala, que era los índices de criminalidad y lo que desde el punto de vista parlamentario puede y debe hacerse para ir atajando, digamos, esos altos índices de criminalidad. Yo le voy a dejar, no, solamente puntualizar una cosa a Luis, que, percibo una pequeña contradicción en ese apoyo que se hace por parte de Coalición Canaria al pueblo saharaui y que se está intentando negociar con el Reino de Marruecos en un territorio que todavía no está consolidado, marroquí, empresas canarias o con capital canario que se depositen allí. Da la impresión de que, que hay una especie de ambigüedad latente ahí, que quizás no sea como yo lo estoy diciendo, pero que se percibe por la calle, que ahí se está tratando de hacer un negocio, bueno o malo, en un territorio que no está consolidado concretamente a un país concreto, ¿no? Muy brevemente, Juan Jesús, Coalición Canaria no se puede oponer a que los empresarios canarios españoles se instalen en Mauritania, en el Sáhara, en Marruecos, en Senegal. Sí, pero es que es el consejero de Economía canario el que propicia esa negociación, no por otra cosa, desde el punto de vista político. No sé si es una ambigüedad, una contradicción, pero bueno, o una mala información. Bien, vamos con los índices de criminalidad. Yo sobre eso quería abundar en lo que ha dicho Juan Savater. Y yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Él dice que no estamos con los ciudadanos. La ley de violencia de género se ha hecho en 8 meses y desde luego es adaptarse a la petición unánime de los ciudadanos sobre un grave problema donde hay también criminalidad. Y todas las leyes que ha ido elaborando el gobierno y el Parlamento en estos meses han sido de acuerdo con la petición que quieren los ciudadanos. Yo creo que en eso estamos en sintonía con los ciudadanos quieren, lo que pasa es que lleva su tiempo, lleva sus trámites y lleva pero vamos, que estamos atendiendo lo que los ciudadanos están también las dotaciones de personal y de medios, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de medios materiales, van al ritmo que sería deseable. Esa pregunta la vamos a abordar, si les parece, en cuanto iniciemos la tercera fase del debate, que será enseguida. Desde este Canal 8, tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y desde el debate de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a prioridades isleñas, tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como del archipiélago en general, en Madrid. Hemos tenido las 2 primeras fases del debate y ahora vamos, como siempre, a escuchar a la ciudadanía en la calle. Que hayan quitado, por ejemplo, la clase de religión en los colegios y en los centros, que eso siempre es una formación en valores para los alumnos y para los chicos jóvenes, entonces eso ha sido malo que lo hayan quitado.
Y cosas que no sé si la han sacado por ley sobre un poquito separar la Iglesia de lo que es el poder del Estado, ¿no? Y por supuesto marcar muy bien la diferencia entre la Iglesia y el Estado. Entre otras el tema de los gays que se puedan casar y lesbianas y demás. Pues me parece que es una libertad que se tenía que mantener. Habría que regularizar bastante la situación de los inmigrantes en España, incluso para que no se creen conflictos sociales, etcétera. O sea que yo creo que es una ley importante. Violencia de género. Pues eso, porque estaba a la orden del día, que era necesaria una medida urgente en ese sentido. Han sido algunas de las declaraciones que todos ustedes han podido, como todos, escuchar. Bien, nos habíamos quedado, y puede intervenir el que ustedes quieran, nos habíamos quedado con ese dato que había planteado antes don Juan Jesús Ayala acerca de los índices de criminalidad. Y yo había, a continuación, abundado en si se están cumpliendo o no los ritmos de dotación no solo de personas, de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también de medios materiales y de otras políticas, claro, no solo la policial, sino de otras políticas para ir, que las hay, para ir de algún modo aminorando esa tasa de criminalidad. Desde luego, en la legislatura anterior fue un debate permanente el número de la cifra de Guardia Civil y Policía Nacional que hay en Canarias, que está por debajo de lo que es diríamos, el número de personal que corresponde. Eso es correcto. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. No se pueden formar policías del día, en fin, tienen que pasar por un tiempo en la academia. Aquí han llegado nuevos policías, tanto definitivos como en práctica. Ojalá incentivemos a los policías en práctica a que se queden en Canarias, pero yo desde el punto de vista político, desde luego, sí lamento una declaración que ha habido en el grupo del Partido Popular, del Cabildo, en el que ahora dicen que van a traer, o que hay que traer 550 policías a Tenerife. Bueno, eso es un auténtico disparate en el sentido que ni eso es posible, ni es necesario. Y desde luego si hacemos esto, y yo espero que don Pablo no entre en esa dinámica, si hacemos esto de un planteamiento de cifras, lo que es correcto es que Ricardo Melchor como presidente del Cabildo, Cerolo como alcalde, visitaron a Rajoy, visitaron a Arenas, visitaron a Ángel Acebe. Daba pena ver esa foto de estos representantes nuestros yendo a Madrid a mendigar que se nos envíe la policía. Yo espero que en el Partido Socialista y en nuestro gobierno esto no haya que hacerlo y que la necesidad de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se vayan cubriendo, y no solo la necesidad de efectivos. Hoy he recibido una respuesta de la Dirección General de la Guardia Civil sobre la necesidad de nuevos cuarteles de la Guardia Civil, por ejemplo en Tenerife y en Canarias. Hay cuarteles de la Guardia Civil que es lamentable como viven, por ejemplo en Tacoronte, en Icot, en La Victoria. También tenemos que favorecer y dar dignidad a estas personas que trabajan en unos lugares muy, muy difíciles. Por lo tanto, no se trata solo de recursos de personas, también de recursos materiales. Y, por ejemplo, una asignatura pendiente que el Partido Popular en los 8 años prácticamente no tocó fue la rehabilitación y nuevas casas cuartel, por ejemplo, de la Guardia Civil, que con ser un tema anecdótico, sin embargo, es muy importante para ellos. No es tan anecdótico, forma parte de la cobertura humana, digamos. Mira, yo quería... el tema de la seguridad, cuando José Vicente dice que es una de las cuestiones que más se debatió en la legislatura pasada, es verdad, pero fue sobre todo el Partido Socialista el que, al no poder criticar absolutamente nada de la gestión del Partido Popular, en lo que es empleo, inversión en gasto social, inversión en infraestructura, desarrollo económico, sacó la bandera de la seguridad. Incluso en años donde el número de delitos con los datos oficiales disminuía en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, volvía con el tema de las plantillas. Y ahora ya ha cambiado radicalmente el discurso del Partido Socialista, porque mire, ustedes llevan gobernando ya 9 meses. Y en esos 9 meses podían haber hecho, si ustedes consideraban necesarios, que ahora dicen que no son necesarios, el ampliar las plantillas, no solo cubrirlas, que efectivamente estaban a un 80%, como en el resto de las comunidades autónomas, sino de que las plantillas las podrían haber tomado la decisión de aumentarlas.
y convocar ya las plazas de policías que lo podían haber dicho si lo consideraban una necesidad. Y no lo han hecho en 9 meses y desde luego en los presupuestos del Estado no decir eso, no hay un aumento de la plantilla. No se ha aumentado. Los policías que están... si ha salido don Pepe Segura con 130 policías en práctica. Entonces no digas que no. En práctica. Se ha aumentado en la medida que se puede aumentar en 8 meses. Y digo aumentar las plantillas. Me refiero a la relación de policías asignados a Canarias. Y desde luego no han tomado ni decisión, ni han tomado en los presupuestos, que es donde hay que tomar las decisiones, y meter los euros necesarios para ello, no los han aumentado en los presupuestos del 2005. A lo mejor lo tienen pensado para el 2006, pero desde luego lo que ustedes consideraban urgente hace 10 meses, hoy en día no lo consideran tan urgente. Bueno, no sigan enfadados, déjenle a la gente que vaya gobernando. No, yo lo digo que sí podríamos ponernos de acuerdo en una cuestión que quizás no debe estar tan orillada, que es la creación de la policía autónoma, porque está contemplada en nuestro estatuto, y quizás con vistas a un futuro estas carencias de personal y de medios se pueden ir supliendo en el tiempo y entre todos podamos conformar un territorio más o menos tranquilo donde la criminalidad baje. Y yo creo que deberíamos de ponernos todos manos a la obra. Entre tanto, sí, esas peleas de cifras que vienen bien para enardecer los ánimos políticos, pero desde el planteamiento sosegado habría que está en el estatuto, que han aprobado todos ustedes, desarrollemos el estatuto y vayamos por el camino de una creación de una policía autónoma. Es prioritario el asunto. Sí, es un tema de prioridad porque lo está demandando la sociedad, pero yo antes le quiero hacer una petición de moderación a José Vicente. Yo no puedo aceptar de que se califique a unas autoridades tinerfeñas como Miguel Cerol o Ricardo Melchor, decir que han ido a Madrid a mendigarle al ministro del Interior. Yo lo digo, Yo no, yo lo digo es responsable de tus palabras, pero yo creo que eran viajes fotográficos lamentables. En mi modo de ver. ¿Qué te ha dicho Pablo que hay una fotografía en las escalinatas del antiguo gobierno civil de los policías en práctica? Estamos pidiendo que se aumente el catálogo de puestos de trabajo de guardias civiles y de Policía Nacional. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Entonces, el que vayan las autoridades democráticas, porque el señor Cerolo, que yo sepa, o el alcalde de Santa Cruz, como cualquiera de sus concejales de cualquier partido del Cabildo, son autoridades democráticas. Antes de ser de un partido político, son demócratas y van a Madrid, porque es de quien depende la policía y la Guardia Civil. El director general de la Guardia Civil no vive ni tiene su despacho en Tenerife o en Gran Canaria. El director general de la Policía está en Madrid, en la sede del Ministerio del Interior, y habrá que ir al Ministerio del Interior, pero con toda dignidad, pero no de una manera, digamos, vergonzosa, a mendigar, ¿no? Se va a exigirle al gobierno central, como hemos hecho toda la vida, la política canaria, si depende de Madrid en aquellas líneas, pues se va para allá. Como si quiere... A mí me parecía lamentable que durante 4 años se viera continuamente la foto de don Ricardo Melchor y de Miguel Cerolo y de Paulino Rivero cambiando de ministro pidiendo siempre lo mismo. A mí me pareció lamentable y lo digo y lo mantengo. Igual que se ha ido para pedir inversiones en infraestructura. Y que yo espero que esa foto no se vuelvan a repetir. Eso es lo que yo deseo para mi partido y para el gobierno. Que volver a ver, digamos, ese tema. Pero a mí me pareció lamentable el engaño. Yo siempre diré que es una autoridad canaria del partido tres ministros diferentes continuamente engañando y diciendo que se iba a dotar y tal, y al final acabó la legislatura y hay se unas sabe causas en lo que él ha planteado de la delincuencia, yo estoy en mi derecho de decir de esta persona como político, no como persona. Bien, vamos a ver... Lo que sí quiero dejar bien claro es que también analizar las causas de por qué hay esa criminalidad y esa delincuencia. Eso es lo que iba a plantear. Más policía, pero bueno, es que vamos a militarizar o hacer policiable la isla. Yo antes planteaba si además de la dotación, además de la dotación de mayor número, y de equipos, digamos, actualizados, muchas veces equipos equiparables a los que maneja la delincuencia. Pero bueno. ¿Pero por qué hay delincuencia? Porque Canarias es un foco atractivo, económico. Entonces, pero también he hablado de otras políticas, y ahí quería yo preguntarles, y que ustedes se manifiesten, ahí entramos si se están o no realizando otro tipo de políticas que no sea el de la creación de la policía autonómica, que no sea ese, que no solo tenga solución policial, sino que tenga otro tipo de soluciones porque se vaya a las raíces o a las causas de esa criminalidad. Y ahí en esa esfera es donde quería yo plantear el debate. Ahí se ha dado un paso, yo creo, por el actual gobierno. Nosotros hemos apoyado de crear una Fiscalía Especial Anticorrupción
Porque con todo el tema de la delincuencia y la criminalidad que se da en Canarias, no digo el ratero del bolso, el tipo de por ahí que en la calle le quita a una señora el bolso o la cartera de un carterista tradicional, de la picaresca española y canaria. No, vamos a unas causas profundas. Se crean unas fiscalías ahora anticorrupción. Luego se está apuntando de que debe haber algunas concomitancias con determinadas actividades en que Canarias se ha hecho atractivo por su desarrollo económico. Porque tú abres las páginas de los periódicos y te están dando qué actividad económica se desarrolla. Y yo pregunto, por ejemplo, porque están operando unas mafias que vienen de fuera, de países del este, de la antigua Unión Soviética, etcétera, lo cual obliga, digamos, no solamente unas conductas policiales, a lo mejor unas inspecciones fiscales tendrían su eficacia, porque tú abres un periódico y coges a un extranjero y le preguntas, oye, ¿en España la prostitución está legalizada? Y yo, no está. Oye, ¿cómo es que las páginas de los periódicos traen todos los anuncios de casas de masaje y de relax? Y ofreciendo extranjeras en determinadas zonas de Canarias. Se ha metido una prostitución de lujo. ¿Quién la dirige? No son esas pobres mujeres que vienen de por ahí fuera para ejercer el oficio que se dice más antiguo del mundo. Luego ahí tiene que haber unas mafias que están manejando y se está reflejando en los periódicos, que te ponen hasta 2 y 3 páginas, con fotos inclusive, ¿no?, bastante provocativas para la infancia, en que están anunciando un comercio ilícito de la carne como si estuvieran anunciando la concesión de permisos ilegales de trabajo. Parece ser que por ahí no se exigen permisos de trabajo para hacer la prostitución de lujo que se está ejerciendo en las zonas atractivas, como pasa en la Costa del Sol en Málaga o lo que sea de por ahí. Pero señores, vamos a entrar sin tanta hipocresía, vamos a entrar en las causas, pero creer que la delincuencia se resuelve aumentando 200 plazas más de policía es nada más que una fórmula de ver el sistema donde no queremos entrar. Pero Luis, yo ahí tengo una pequeña diferencia en el sentido. Hay años, estos años anteriores, en que efectivamente los datos de todos daban que el número de delitos y faltas había disminuido. Que existía una disminución pequeña, pero que era debido a la mayor eficacia policial. Pero efectivamente en la calle había el sentimiento de inseguridad, la sensación de inseguridad, que es por el mayor conocimiento, por esto de los periódicos, etcétera, por las drogas, por todo ello. Y entonces, esa sensación de seguridad también es responsabilidad del gobierno atacarla, quitarla, erradicarla de la sociedad, porque no hay nada peor para una sociedad que se siente insegura. Yo, por ejemplo, estos días con el tema de que se había hablado mucho de los comercios y de los robos en los comercios, de los pequeños robos, aprovechándose de las fiestas navideñas, etcétera, pues hubo un despliegue en Santa Cruz, todo el mundo lo pudo ver, la famosa Unipol, que yo creo que creó una sensación distinta en Santa Cruz en respecto a la seguridad en esos días. Y la presencia policial, la presencia en la calle, el famoso policía de barrio que no acaba de implantarse, que lo hemos intentado, puesto cuando hemos participado en las corporaciones locales o también en la Policía Nacional. Ha habido también experimentos en la legislatura pasada sobre la policía de proximidad, que es la policía de barrio. Creo que esas medidas sí son suficientes para erradicar esa sensación de inseguridad que existe. Bien, lamentablemente se nos ha ido el tiempo y solo hay ahora para una última intervención, que yo les ruego que sea breve, utilicen como crean conveniente el tiempo, no dejen de decir aquello que tenían previsto decir. Por lo tanto, es el momento de aprovechar, porque es la última intervención. Lo único, a los compañeros que tienen esa alta función de dirimir y debatir los problemas de nuestra zona de tierra, que afinen y que atinen con ellos, con las soluciones, porque no cabe duda que uno está más en el tajo del día a día que no en el receptáculo del despacho y de los números, que es interesante, pero a veces conviene también mezclarse con el calor humano, y hay muchas carencias en esta tierra que no dependen solamente de los que trabajamos en ella, sino de las directrices que nos lanzan ustedes de Madrid. Yo quisiera trasladar a los ciudadanos que los parlamentarios, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, somos personas que intentamos trasladar lo que los ciudadanos nos comentan. Y yo creo que en este sentido, reconocer, por lo menos yo estoy muy satisfecho de la actividad parlamentaria que se está realizando tanto en el Senado como en el Congreso, porque es verdad que en poco tiempo han salido varias leyes adelante, y es verdad que por concretar algo más el tema de la inseguridad, que nos preocupa a todos muchísimo y que todos estamos de acuerdo, que no es solo un tema policial. El que haya mafias en Canarias, me alegro que don Luis lo diga, hay mafias en la prostitución, en la utilización de mujeres que vienen con la promesa de un trabajo, se les retira el pasaporte y se les
obliga a vivir de esta manera, pero hay mucha mafia de droga. Es que lo leemos en los periódicos continuamente, los alijos de droga. Canarias es una región débil porque tiene mucha costa y en ese sentido nosotros tenemos que protegernos y exigir el máximo de protección, y desde luego la pobreza que hay en Canarias también hace que haya más delincuencia y que desde luego sigue siendo una asignatura pendiente nuestra y que todos en la medida que podamos tenemos que luchar para conseguir que la seguridad en Canarias aumente al máximo y que los delitos disminuyan al máximo. Juan Pablo. Bueno, yo creo que hoy se han tocado, pero muy por encima, que la mayoría de los temas que están en el tintero y que se están tratando en estos momentos. Hay temas que muchas veces cuando se hablan de los problemas de Canarias, que se hablan de temas concretos, de determinados puertos, determinadas competencias en temas de aeropuertos o en determinadas infraestructuras. Pero hay otras materias, por ejemplo, las cuestiones de vivienda que afectan a todo el Estado y por lo tanto afectan a los ciudadanos canarios, los aspectos sobre fiscales de impuestos y que afectan a todos los ciudadanos españoles y por lo tanto a los canarios. El problema de que pueda existir si la economía no sigue el mismo ritmo de crecimiento que puede afectar al empleo, al de toda España y al de Canarias, y por lo tanto los parados canarios pues también les afecta. Pero muchas veces se habla de los temas canarios, solamente preocupa aquello que son temas específicamente de Canarias y la mayoría nos afectan a todos los ciudadanos españoles. La labor, yo creo que se han tocado todos los temas. Hay una cuestión que es la cuestión territorial en estos momentos y por la inferioridad numérica del Partido Socialista a la hora de gobernar, pues el pacto con Esquerra Republicana, que antes lo comentó Luis, pues nos puede afectar directamente en la toma de decisiones que se toman con respecto a Canarias y poco más, y estaremos encima de todos estos temas de dos maneras, presentando las iniciativas como oposición, que nos corresponde a los diputados del Partido Popular, y controlando la labor del Gobierno y denunciando aquellas cuestiones que consideramos que no están cumpliendo con las promesas que le hicieron a su electorado. Don Luis. Yo creo, Ricardo, que a los televidentes de Canal 8 de que la prioridad en política está dictada muchas veces por las circunstancias y por los programas electorales. Yo soy de los que defiende siempre los principios de valores generales. El escenario en que nos movemos senadores y diputados en Madrid es un escenario de toda la nación española, de todo el Estado, y por tanto la Constitución para nosotros es la norma fundamental en cuanto a su cumplimiento. Y yo creo que las prioridades, después cada ciudadano o cada persona o cada colectivo nos pedirá que tengamos más interés en aquello o en lo otro. Pero yo creo que ahora tenemos que apoyar la oportunidad de que para resolver estos problemas es mucho mejor estar muy unidos como nación y muy unidos, cada uno con la peculiaridad territorial de sus esencias, en lo que se quieran llamar sus señas de identidad, con el terreno pequeño que se pisa y con el terreno grande. Ahora tenemos un gran escenario que es Europa. El día 20 de febrero ahí se nos someterá a un referéndum para aprobar un tratado de una Constitución europea que precisamente puede permitir sinergias de resolver muchos de estos problemas que hemos puesto en la mesa, que si tratáramos de resolverlos solamente desde Canarias o solamente desde España, pero que 25 naciones en este momento en Europa creo que no pueden equivocarse en tener un documento democrático y representativo y que cuando lleguen las elecciones locales para los municipios, de las comunidades autónomas, del Parlamento español, tengamos la representación que Canarias dignamente se merece. Bien, pues hasta aquí ha llegado el debate sobre esas prioridades isleñas en Madrid. Sí que les vamos a invitar dentro de otro tiempo, dentro de unos meses, bueno, en la siguiente temporada, pues a otro periódico repaso de prioridades, a ver cómo han ido. Yo estoy seguro de que todos ustedes aceptarán esa invitación y los respectivos partidos, por supuesto, también, con ese ánimo de acercar un poco ese diálogo, en aquello que ustedes están trabajando, en aquello que ustedes están ocupados y preocupados, y que tengan un conocimiento directo la ciudadanía. Por supuesto, a ustedes les seguimos agradecidos en que colaboren a través de ese correo electrónico que volvemos a repetir al pie de pantalla. Y hasta aquí ha llegado este programa. Les saludamos a todos ustedes y nos despedimos siempre con esa recomendación de que procuren ser felices en la medida de lo posible.